¿Por qué esa insistencia de algunos gays en ser de una religión en la que la mayoría de los integrantes los desprecian y cuando no les odian, sí creen que se irán al infierno? Porque si te crían bajo una creencia y no te han dado la oportunidad de pensar críticamente, quieres la aceptación de esa creencia, quieres que se adapte a ti tu creencia porque ya has invertido emocionalmente mucho en ella. También puede sonar raro, pero yo lo veo así. Yo creo que una persona que ha sido criada, que está convencida de toda la mitología cristiana y se ve enfrentada al hecho de que es homosexual o bisexual o transexual, va de todos modos a querer que su creencia, si dicen Dios es todo bueno, pues que sea bueno conmigo, ¿no? Como soy, que me acepte como soy. Y si Dios me acepta como soy porque me hizo así, pues también la iglesia debería de hacerlo. Yo creo que eso tiene una lógica seria e importante. Eh, Podrías decir lo mismo acerca de las mujeres. ¿Cómo las mujeres son cristianas cuando, bueno, católicas en concreto, cuando se les ha despreciado y echado a un lado? Todavía si eres anglicana, ya puedes ser hasta obispo, ¿no? Y algún día será obispo de Canterbury alguna mujer. Pero, arzobispo de Canterbury, perdón, una mujer. Pero, ¿por qué las mujeres son católicas si el catolicismo desprecia a la mujer? Yo qué sé. Me imagino que por una lógica más o menos así parecida a la que trato de desentrañar, ¿no?